Buenas noches, doctor. 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 ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la sección de videos correspondiente a patología hepática. Vamos a enfocarnos en las lesiones quísticas. Un breve repaso: este órgano es el órgano que nos trae hoy día a revisión, que es el hígado, un órgano sólido intraabdominal en el espacio supramesocólico, en relación con varios órganos intraabdominales, que tiene la vesícula biliar adosada a su cara inferior entre el segmento 4 y 5, y que es el gran metabolizador del cuerpo humano. Anatómicamente vamos a describir en la cara superior solo dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, definidos o separados por el ligamento falciforme, que se continúa hacia adelante con el ligamento redondo, y por la cara inferior vamos a describir cuatro lóbulos, el derecho, el izquierdo, pero hay una cisura transversa que aloja al pedículo hepático, que divide dos segmentos más. El anterior es el cuadrado y el posterior es el caudado, ¿no? Entonces, cuatro lóbulos por la cara inferior del hígado. Este órgano es friable y tiene dentro de su estructura una serie de ramificaciones que corresponden a estructuras vasculares, que las que entran son la arteria hepática propia y la vena porta, y las que salen y recogen la sangre son las venas suprahepáticas. Pero también hay una división de las vías biliares, ¿no? Las vías biliares de las más pequeñas a las más grandes se van confluyendo para formar el hepático derecho, el hepático izquierdo, y finalmente el conducto hepático común, que al unirse con el conducto cístico terminan formando el conducto colédoco, ¿no? Entonces, esa es la estructura de las vías biliares. El hígado se segmenta, o sea, vamos a tener 8 segmentos, y esto es en base a la ramificación de las venas, de la vena porta. Acá miren esquemas, vistas tanto de los lóbulos derecho e izquierdo, divididos por el ligamento falciforme, y tenemos los segmentos hepáticos, ¿no? Que tienen que ver con, como les decía, la ramificación de la vena porta, ¿no? En base a esas ramas que da, se va a dividir estos segmentos. Acá estamos viendo por la cara inferior los segmentos. El de adelante es el lóbulo cuadrado, el de atrás es el lóbulo caudado. Todo esto es el lóbulo derecho, el izquierdo, pero cuando hablamos de segmentos, vamos a ver que estos segmentos se van a distribuir en sentido antihorario por la cara inferior, ¿no? Empezando del caudado, que es el 1, 2, 3, 4, 5, en relación con la vesícula biliar, 6 y 7. El octavo, le dije que eran 8, es postero superior, por eso no se ve abajo. Sería este de acá, ¿no? Y, como les decía, se ramifica la porta dando esta estructura y recoge la sangre, las venas suprahepáticas. La diatidosis hepática, ¿no? Se debe a que un parásito ingresa de manera accidental al ser humano. El humano no es el huésped definitivo, pero sí es un huésped incidental, ¿no? Este ciclo tiene que ver con el perro y el ganado, ya sea ovino, ¿no? Cerdos también, y finalmente van a dar una expresión en diferentes órganos de nuestro cuerpo. El principalmente afectado es el hígado con los quistes hidatídicos, pero estos, si pasan la barrera hepática de los sinusoides, van a dar afectación de otros órganos, como el pulmonar. Acá vemos un quiste hidatídico pulmonar derecho, ¿no? Con un aspecto de membrana rota que da un nivel, que es el signo del camalote, ¿no? Característico. Hay afectación también cerebral. Vemos ahí un quiste hidatídico que desplaza la línea media en nuestra tomografía. Y este es un quiste hidatídico hepático, ¿no? Miren, una serie de vesículas dentro del quiste,
¿no? Es un tipo 3. Acá tenemos un poco el esquema del quiste hiatídico, con sus paredes, ¿no? La más interna es la germinativa, que está en contacto con el líquido, el quiste hiatídico, los escólex, ¿no? Es la parte infectante. Por fuera, por fuera de esto se observan las demás capas, la cutícula, ¿no? ¿Cómo se llama la? Que son capas más externas. Muy bien, miren acá un esquema de las vesículas hijas. Y esta es la clasificación de Garvey, que es una clasificación ecográfica, como ven ustedes ahí, que se puede extrapolar a la tomografía. El tipo 1 es un quiste totalmente con paredes definidas, con líquido homogéneo y alino en su interior. El tipo 2 se diferencia porque la membrana está desprendida, ¿no?, de las paredes. Entonces tiene signos característicos como el camalote descrito anteriormente. El tipo 3 son múltiples vesículas hijas, las cuales aparecen como un panal de abejas. El tipo 4 es aquel en el cual el contenido es heterogéneo e inclusive sólido. Podría corresponder a una infección de un quiste hiatídico, por ejemplo, que se abscede. Y finalmente el tipo 5 es cuando las paredes del quiste se calcifican, lo que quiere decir que ese quiste está muerto. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver unos videos en los cuales vamos a ver cómo es el drenaje de este quiste hiatídico laparoscópico. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, gracias. Entonces, lo que vamos a ver es la presentación del caso antes de la cirugía. Miren, se ve un quiste, 2 quistes, 3 quistes. ¿No? Ese es más grande. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ver que estos quistes ciáticos hepáticos deben ser operados, ¿no? Porque pueden dar complicaciones, siendo una de las más severas la ruptura espontánea del quiste y que se derrame el líquido hiatídico dentro de la cavidad abdominal, lo cual podría ser una catástrofe porque puede ir desde un dolor solamente hasta que el paciente haga un paro cardiorrespiratorio y pueda fallecer por un shock anafiláctico. Entonces, detectado la imagen quística o la tumoración, se tiene que hacer todo un proceso para diagnóstico, y si se llega a diagnosticar la esteatosis hepática, ¿no?, y esta es accesible, hay que operarla, ¿no? ¿Cómo se llama? En nuestro medio, en muchos países de Sudamérica, el manejo es conservador. Un destechamiento del quiste, se manda a patología, lo he encontrado, ¿no? Pero se hace de manera conservadora. ¿A qué se refiere manejo conservador? A un destechamiento hepático, ¿no?, a nivel del quiste. En otros lados se puede hacer manejos más agresivos con resecciones hepáticas, ¿no? Cosa que tenemos las dos opciones y las dos van bien, ¿no?
Entonces, como les decía, la complicación es que se pueda romper. Otra complicación es que pasen vesículas hijas hacia los conductos biliares y se comporten como cálculos. Entonces, va a poder generar obstrucción de la vía biliar, ¿no? Que se puede convertirse en colangitis. Muy bien, entonces vemos acá, estamos viendo el hígado, es un hígado con una tumoración quística, y lo que se hace de rutina es rodear al quiste cercanamente a la tumoración con compresas o gasas empapadas con solución hipertónica. Muy bien. Acá está procediendo a punzar para aspirarlo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. No se olviden que la extravasación de este líquido y que se ponga en contacto con las estructuras del abdomen podría dar un shock anafiláctico. Por eso se ponen esas gasas embebidas con solución hipertónica para evitar de que si por ahí se pueda fugar un poco el líquido, no caiga directamente eh, a los tejidos circundantes, sino que pueda ser delimitado por la gasa. Miren cómo se está aspirando el contenido del quiste y el hígado en este segmento se está colapsando marcadamente, ¿no? Miren, se ha colapsado totalmente y ahora sí se comienza a destechar el quiste, ¿no? Con ayuda del electrocauterio y una tijera, con mucho cuidado. No se ha aspirado todo el líquido, pero la gran mayoría sí. Entonces se puede uno trabajar con comodidad, ¿no? Sin esperar que se derrame más líquido, ¿no? Miren cómo han abierto y ahí encuentran el líquido, encuentran una membrana hidratica grande. Muy bien. Miren cómo están sacando esa membrana germinativa, que también es infectante junto con el líquido, por lo tanto se coloca dentro de la bolsa. Ujú, muy bien. Sacan todo, miren, grandes, y eso se va a colocar en la bolsa para evitar que siembre en la cavidad abdominal, en algún otro órgano, células malignas o células con este tipo de patología, ¿no? Como es la hidatidosis. Entonces, va una capa germinativa de sus ganglios, ¿m? Se está drenando otro quiste ahora siempre en el lóbulo derecho. Ujú. Se está abriendo el quiste, igual de manera controlada, para evitar fugas inesperadas de líquido hidratídico que puedan dar complicaciones al paciente. Miren, ahí hay líquido. Y ahora nos vamos al lóbulo izquierdo. ¿Se acuerdan que había otro ahí? Muy bien. Se está terminando de aspirar el líquido. Ujú.
Bien, se ha colapsado totalmente el tejido hepático a ese nivel, lo que quiere decir que ha habido gran cantidad de líquido a ese nivel, ¿no? Así colapsado, se comienza a destechar el quiste y, ¿mm? Por supuesto. Muy bien, miren cómo se está sacando la membrana igual. Mm, Se va a aspirar, esta vez ya no se utiliza guante, sino que con la aspiración se retira esa membrana germinativa. Hacen una tomografía 6 meses después de la cirugía. Felizmente el hígado ha muy bien. Se ve una pequeña cicatriz en el lóbulo izquierdo y otra en el lóbulo derecho, pero muy pequeñas, casi imperceptibles. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Doctor, ¿me escucha? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Doctor, Dígame. una duda. Luego de proceder a retirar el interior del quiste y dependiendo del tamaño, si el quiste es grande o pequeño, ¿se procede a rellenar algo con algo dentro? Puede Dependiendo hacer diferentes manejos. Se puede colocar epiplo, antes se marsupializaban los quistes, se vertían, se pueden dejar drenajes. Va a depender si dentro del quiste también encontramos algún otro hallazgo. Por ejemplo, las vesículas hijas podrían, ¿cómo se llama?, pasar a las vías biliares generando fístulas entre el quiste y la vía biliar, ¿no? Hay que ver si no hay bilis, y si hay bilis hay que poner puntos. La idea es que esa fístula se cierre. Ahí podríamos un drenaje, por ejemplo, esperando que salga algo de bilis ahí. Entonces, dependiendo de los hallazgos, uno podría escoger, ¿cómo se llama también? La técnica a seguir después de un destechamiento. Muchas veces, como te digo, si es que estos quistes son un tipo 3 y las vesículas han migrado a las vías biliares, sobre todo cuando son quistes en segmentos que están cerca de la línea media, ¿no? ¿Cómo se llama? Este procedimiento iría acompañado de una exploración de vías biliares, si la vía biliar es ancha, ¿no? De repente, antes del techamiento podría ir una CEPRE. Si se ve que hay un patrón colestásico, el paciente está un poco amarillo, se identifica todo este problema, ¿no? Entonces, va a depender mucho del contexto del paciente. La quistectomía en general puede ser drenada, puede ser marsupializada, puede ser, ¿cómo se llama? Poner un aumento encima, ¿no? O sea, hacer una mentectomía, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer, pero depende, pues, el contexto del paciente. Gracias, doctor. Nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Están viendo el video? ¿Están viendo Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.
En este segundo video vamos a presentar un quiste simple. Ya no es un quiste hiatídico. Se hace la diferencia por el tipo de imagen, por, ¿cómo se llama?, marcadores sanguíneos, por epidemiología, ¿no? Entonces, se hace el diagnóstico de quiste simple y acá la indicación es que haya crecido mucho, que cause efecto de masa, que cause dolor, ¿no? Cuando son muy pequeños, inclusive se podrían observar, ¿no? Pero cuando ya son grandes y dan sintomatología por el gran tamaño de la masa, entran y se drenan por vía laparoscópica, idealmente. Vean ustedes, hacen una exploración y en el lóbulo izquierdo del hígado encuentran la lesión quística, con adherencias a la diafragma, a la pared anterior del abdomen y el epíplon también está adherido ahí. Entonces, luego de explorar con el trocar 1, con la cámara, se colocan los demás trócares, viendo que sean utilizados de la mejor manera en la cirugía. O sea, se busca la localización ideal. Acá están utilizando un bipolar, ¿no?, con sus paletas para hacer hemostasia. Por ejemplo, se está haciendo hemostasia, ¿no? Se está haciendo la electrofulguración con bipolar del aumento del epíplon mayor que está adherido al quiste para poder retirarlo. Muy bien. Hay adherencias de este quiste hacia el diafragma y la pared anterior del abdomen, las cuales se van a liberar, igual con nuestro bipolar, y luego se secciona con tijera. Muy bien, miren cómo inclusive están seccionando un poco del ligamento falciforme. Y ahora van a incidir sobre el quiste y aspirar el contenido. Fíjense que en este caso no se ponen gasas con solución hipertónica porque sabemos que el contenido no es hidratídico. Mucho más manejable ahora que está aspirado. Y vemos que se colapsa totalmente este lóbulo izquierdo. Es un gran quiste el que tiene. ¿Sí, pues? Miren abierto el quiste ahí. Vean, el contenido del quiste es diferente. No hay membranas, no hay membranas hidratídicas y se puede explorar tranquilamente, ¿no? No tenemos el cuidado de que el líquido no vaya a tocar con órganos intraabdominales, porque en este caso no va a causar el shock anafiláctico, que sí puede causar el quiste hiatídico, cuando se rompe y el líquido hiatídico cae en contacto con la cavidad abdominal. Miren, es un gran quiste, casi todo el lóbulo izquierdo. El límite de sección va a ser el parénquima hepático sano, que lo vemos por acá. Cuando estemos muy cerca, va a empezar a sangrar, ¿no? Acá están utilizando el electrodo bipolar, pero en mejores circunstancias podría pedir un Ligasure, un armónico. Miren, este es el ligamento triangular del lado izquierdo, se está seccionando. Ahí está el parénquima sano, como decían, y a ese nivel se está cortando.
Muy bien. Se termina ahí de echar el quiste. Siempre moja un poquito ese borde. Muy bien. Miren, parénquima sano, techo del quiste. Y eso se va a ir a patología a estudiar. ¿Quién va a patología? Mira, si vemos, miren, toda la cavidad quística, colindante con el parénquima sano. El cirujano decide ampliar la disección un poco, se va a retirar un segmento más. Se hace un lavado y se verifica la hemostasia de la zona. Muy bien, se va a colocar un drenaje, una de las alternativas que comentamos en antes. Se coloca un drenaje a circuito cerrado, un dren de Blake, a presión negativa. Se deja en el lecho del quiste. Y el dren se deja a nivel del lecho del quiste, ¿no? Con eso la cirugía ha concluido. Se retiran puertos. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Doctor, ¿se escucha? Sí, lo escucho. Respecto a este procedimiento, ¿cuántos trócares y cuántas incisiones se deben usar en este caso? Los mínimos, ¿no? O sea, con 3 trócares, una cámara y 2 trócares para el cirujano, se puede hacer. No hay ningún problema. Doctor. Gracias, Sí, doctor. porque no necesita mayor apoyo de presentación. El quiste inclusive ha tenido adherencias, como tú has visto, ha estado bien manejable.
¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, entonces en caso de que presente complicaciones, ¿sería necesario introducir un trocar más para el ayudante? Sí, si no hay comodidad se puede, es un trocar más, no hay problema. Como en cualquier otro procedimiento, si es que tú tienes un apéndice que lo estás operando con 3 trócares y necesitas un trocar más, se coloca. No hay ningún problema, son 5 milímetros más y un puerto más. Si es para beneficio del paciente, en buena hora. 5 milímetros más no le va a dar más molestias. Pero hay que seguirlo arreglado, ¿no? Ya, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? En algunos quistes ciáticos grandes también se puede dar la terapia antiparasitaria preoperatoria de albendazol. Se puede dar cursos de 1 mes antes de la cirugía, ¿no? Tratando también de bajar, ¿cómo se llama? Lo infectante del contenido cuando se haga la cirugía en caso de que haya alguna contaminación con líquido en cavidad abdominal. Y se hace otro curso postoperatorio, ¿no? de albendazol. Muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ah, Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. de nada, cuídense.